Bueno, ahora sí, ¿se escucha? Perfecto. Sí, Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bueno, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Javier Ferreira, soy monitor de la institución GER, y hoy en esta clase le vamos a estar hablando de proceso infeccioso. ¿Qué es un proceso infeccioso? Se define como el proceso en donde un microorganismo patógeno invade al huésped y se multiplica, pudiendo provocar un daño o no. Su resultado depende de la virulencia del agente infeccioso, el número de organismos y del resultado de nuestras defensas naturales. Como anteriormente dijo Ale, durante este módulo vamos a ver mucho lo que es el tema de terminología, así que vamos a analizar la siguiente definición. Cuando hablamos de microorganismos, los microorganismos son todos aquellos que por su tamaño son imperceptibles a la vista, y son organismos unicelulares, procariotas, que junto con ciertos hongos o algas conforman el universo de los organismos, de los microorganismos. Estos microbios los podemos encontrar tanto en nosotros, en la comida, en los animales, en las plantas, en los lugares más inhóspitos. Estos microorganismos pueden ser beneficiosos como perjudiciales. En caso de que sean perjudiciales, estos los denominamos patógenos, ¿sí? Que los patógenos son los que pueden causar enfermedades. ¿Cuándo producen estas enfermedades? Bueno, se mide a través de la virulencia, que es una medida cuantitativa, ¿sí?, de la patogenicidad, y se mide por el número de microorganismos necesarios para causar una enfermedad. ¿Cómo nuestro cuerpo evita que estos microorganismos ingresen a nuestro cuerpo? Bueno, a través del sistema inmune, y tenemos defensas naturales, ¿sí?, que es una barrera externa por la cual nosotros impedimos que esos microorganismos ingresen al cuerpo, como son la mucosidad, las lágrimas, la saliva, la piel, incluso la cera de los oídos. Todo esto genera la barrera externa que evita que estos microorganismos ingresen al cuerpo. ¿Cuándo ocurre la enfermedad? Bueno, cuando el microorganismo o la reacción del sistema inmunitario se desencadena tras la invasión de los agentes patógenos, dañando al huésped. ¿Cómo el cuerpo, ya una vez ingresado el microorganismo en nuestro cuerpo, cómo se defiende nuestro cuerpo? Bueno, a través de células innatas que nosotros traemos desde la concepción, y de células adaptativas, ¿sí? Estas células adaptativas se van a adaptar a nuevas enfermedades y van a adquirir una memoria que en algunas enfermedades van a impedir que se vuelvan a proliferar, como son, por ejemplo, la papera o la varicela. ¿Cuáles son los agentes causales de estas enfermedades? Bueno, encontramos la bacteria, que son microorganismos unicelulares sin núcleo diferenciado, y algunas especies se componen de materia orgánica, mientras que otras producen enfermedades, como la Escherichia coli, la Salmonella, el Streptococo y otros. Bueno, si hablamos de virus, creo que ya todos sabemos de lo que es capaz un virus. Estamos todos con el tema del COVID-19. Casualmente el otro día escuchaba un periodista tratando de explicar el tema de lo que es el efecto mariposa, cómo una mínima variación genera tantos cambios, y terminó diciendo como modo de ejemplo que por un chino que se comió un murciélago, ahora todos estamos encerrados. Y bueno, estos son los virus y lo que ocasionan, y los virus en sí son organismos de estructuras muy sencillas, compuestas de proteínas y ácidos nucleicos, y capaz de reproducirse solo en el seno de células vivas específicas, utilizando su metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula necesita de un hospedador para poder multiplicarse. Así tenemos, por ejemplo, el sarampión, el VIH, el herpes y otros.
Las ricketsias son simbioides intracelulares de eucariotas, que quiere decir que tienen un solo núcleo, que son mejor conocidos por infectar a sus enfermedades, por generar enfermedades graves en humanos y otros organismos. Estas se transmiten, entre otros, por pulgas o garrapatas. Bueno, los hongos son seres vivos, heterótrofo, carente de clorofila, hojas y raíces, que se produce por esporas y vive como un parásito en simbiosis o sobre materias orgánicas o en descomposición. ¿Qué quiere decir que sea heterótrofo? Heterótrofo, que bueno, es capaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, sino que se nutre de otros seres vivos. La clorofila en la naturaleza es la responsable del color verde de los vegetales y es la que actúa en el proceso de fotosíntesis. Las esporas vegetales son las que producen la reproducción, o sea, son células vegetales reproductoras que no necesitan ser fecundadas, digamos. La simbiosis es la convivencia entre seres vivos de distintas especies. O sea, como dijimos antes, el hongo necesita adherirse a otros seres vivos para poder sobrevivir. Los protozoarios son organismos constituidos por una sola célula o por una colonia de células iguales entre sí, y casi siempre es microscópico. Dentro de la cadena de transmisión encontramos agentes infecciosos, reservorio, puerta de salida, medios de transmisión, puerta de entrada y hospedador susceptible. El agente infeccioso es el microorganismo que causa el proceso de infección. El ejemplo más claro que tenemos es el del coronavirus actualmente. El reservorio es un término que se utiliza para cualquier persona, animal, sustancia o lugar que proporciona alimentos o microorganismos y permite la dispersión de estos. La puerta de salida se caracteriza cuando un hospedador infectado debe pasar los microorganismos a otros o al medio ambiente, en sí para su transmisión. Estas puertas de salida pueden ser el sistema respiratorio, digestivo, genitourinario o la sangre. Como dijimos anteriormente, el virus necesita de un hospedador para reproducirse y es así que se transmite para continuar su proliferación. Ruta de transmisión. Cada microorganismo tiene diferentes tipos de transmisión. Esto puede ser por contacto sexual, contacto piel a piel, inyección cutánea o partículas infecciosas aerotransportadas. Cuando hablemos de aerotransportadas, estamos hablando de aerolización. Y es acá que cuando nosotros intervenimos en una urgencia o en una emergencia, es que debemos evitar estas aerolizaciones, por eso siempre debemos proceder con el correspondiente EPP. En caso de no tenerlo, debemos tomar los recaudos necesarios para evitar estas aerolizaciones. El hospedador susceptible, mientras mayor es la susceptibilidad, es decir, cuando el organismo tiene bajas de defensa, mayor será la probabilidad de contraer la infección. Es decir, personas que pueden tener inmunodepresión, enfermedades preexistentes, que son más susceptibles a que la enfermedad genere un cuadro más grave en ella. La puerta de entrada se relaciona en gran medida con la puerta de salida. Y si un microorganismo tiene un medio de salida específico, su medio de entrada también lo será. Si un agente se caracteriza por ser
aerotransportado, su medio de ingreso será a través del sistema. Es en esto que nosotros no solo debemos protegernos a nosotros mismos, sino que también debemos proteger a los demás. Y si vamos a estornudar o toser, es acá que debemos usar servilletas para taparnos, o si tosemos, usamos el codo. Bueno, acá lo que vemos en esta imagen es la cadena, ¿sí?, que estuvimos describiendo recién, y las diferentes formas de poder ir cortando con esa cadena para que no prolifere, ¿sí? Detectarla a tiempo es uno de los métodos, que esto lo podemos aplicar en agentes infecciosos como son las bacterias, los hongos, las virus, la riqueza y los protozarlos, los que vimos anteriormente, es donde acá la clave está en saber identificar rápidamente cuáles son los organismos para saber tratarlos, ¿sí? Los reservorios, como dijimos anteriormente, pueden ser personas, equipo o agua. En este sentido debemos hacer saneamiento ambiental y desinfección y esterilización. Obviamente que por ahí no contamos con los elementos para poder hacer una desinfección al nivel de un quirófano, pero mínimamente sabemos que con el alcohol podemos desinfectar los utensilios, sí, para poder volver a usarlos. La puerta de salida, como dijimos, son secreciones de la piel y gotas. Acá es importante, sobre todo, eliminar la basura residual si son agentes patógenos. Luego tenemos nuevamente los medios de transmisión, que puede ser por contacto directo, ingestión, vómitos o aerotransportados. Acá es importante la esterilización, la precaución estándar, control del flujo de aire, manejo de alimentación y aislamiento. En la puerta de entrada tenemos la membrana de la mucosa, sistema digestivo, sistema gastrourinario, sistema respiratorio y piel lesionada. La forma de cortar con este labón es cuidar la herida, cuidado de catéter y técnicas asépticas. Como siempre, recomendamos el uso del alcohol para cada procedimiento. El aspirador susceptible, como dijimos anteriormente, puede ser por inmunodepresión, diabetes, cirugía, quemaduras y ancianos. Es importante que sepamos identificar a estas personas si tenemos que atender a alguien y preguntarle si tiene algún tipo de enfermedad preexistente, y para determinar a veces la edad de una persona es importante preguntarle la edad para saber cómo proceder. La colonización, término que se utiliza para describir a aquellos microorganismos que se encuentran en un hospedador y no interfieren o interactúan con este. Pueden ser portador y posible transmisor, ¿sí? Estos son los asintomáticos. La infección, repetimos nuevamente, es un proceso de interacción entre el hospedador y un microorganismo donde este último genera una respuesta en el primero, provocando una reacción. Se manifiesta por signos y síntomas que obligan al sistema inmunitario a brindar una respuesta. Es por esto que a veces insistimos con el tema del estado físico y de cuidarnos para que el sistema inmunitario trabaje de manera correcta para poder enfrentar estas enfermedades. ¿Cómo hacemos que el sistema inmunitario se encuentre en condiciones? Bueno, cuidándonos con las comidas, durmiendo correctamente, realizando ejercicio dentro de nuestras posibilidades, llevando una vida sana, no fumando, ¿sí? Las enfermedades infecciosas es aquella que se destaca por una disminución del estado del bienestar del sujeto relacionado a una infección, ¿sí? El sujeto se encuentra imposibilitado de su normal desenvolvimiento. Métodos de prevención, métodos de control de prevención. La Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, son los encargados de realizar pruebas y protocolos cuya finalidad es la prevención de las infecciones.
Entre otras de sus acciones está la de generar cuerpos de conocimiento que informan sobre casos, brotes, riesgos ambientales y cualquier otro problema que tenga gran influencia en la salud pública. La importancia de esto es la veracidad de lo que nos informan. Sabemos que, por ejemplo, que si viene de la Organización Nacional de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que la información es correcta, y sabemos que hoy en día hay mucha fake news, mucha información falsa, a veces nos dejamos llevar por eso, y es una forma de saber proceder con una información correcta. Aislamiento preventivo. Se realiza de dos maneras. La primera es una precaución estándar diseñada para proteger a todo el personal sanitario y personas que se encuentran en una situación sanitaria. La segunda, que es aquella que se caracteriza por ser precauciones basadas en la transmisión, se conoce o se sospecha qué enfermedad es la que está cursando el paciente y se toman las medidas pertinentes para cortar su medio de transmisión y difusión. Precaución estándar: los pacientes están colonizados o infectados con microorganismos, haya o no signos o síntomas, y se requiere de un nivel de precaución general. Se destaca la utilización de métodos de barreras o equipos de protección personal, el EPP, con mascarilla, protección ocular y batas. El lavado de manos es fundamental. Una de las causas más frecuentes de infecciones, ya sea en el ámbito de salud o en el orden público, es la no utilización del lavado de manos. El uso de guantes. Los guantes son una barrera eficaz contra la flora de la bacteria que se halla en la piel. Generalmente, bueno, yo actualmente estoy trabajando haciendo los hisopados, y nosotros, por ejemplo, usamos 3 pares de guantes, donde por cada paciente tenemos que estar cambiándonos al menos un par de guantes, y bueno, si por ahí hubo demasiado contacto, nos cambiamos 2 pares de guantes y buscamos de proteger las mangas y todas las áreas. Prevención de las punciones con aguja. Esta es la causa de infección de infecciones hematógenas. Se destacan las malas técnicas de encapuchar las agujas ya contaminadas o el descarte de manera inapropiada. Se aconseja la utilización de depósitos de envase rígido para el correcto tratamiento posterior. Acciones para evitar las salpicaduras o rociaduras es la utilización del equipo de protección personal, que permite evitar contacto directo con material biológico y contaminante. En este esquema podemos ver la secuencia, que seguramente ya varias veces lo hemos visto, de cómo debemos proceder para lavarnos las manos, ¿sí? Pero bueno, a veces damos las cosas por sabidas, pero está bueno repasarlo. Como por ejemplo en el uso del equipo personal, siempre está bueno que repasemos cómo colocar. Yo les doy mi experiencia personal. La primera vez que fui a hacerlo de hisopado, me puse el equipo al revés. Yo creí, sí, es una tontera, me lo pongo. No, siempre hay que repasar, siempre tenemos que estar actualizándonos y siempre tenemos que estar practicando, porque cuando llega el momento de proceder, suelen ocurrir las equivocaciones. El uso de solución a base de alcohol, siempre es importante de que nos lo pongamos y realicemos la frotación hasta que el vapor se evapore, hasta que la mano quede seca. Esa es la correcta aplicación del alcohol. Lo que hablábamos anteriormente de cómo toser y cómo estornudar para evitar las aerolizaciones: cuando vamos a toser nos tapamos con el codo, y cuando vamos a estornudar, en lo posible, usamos un pañuelo descartable, el cual después debemos tirar apropiadamente. ¿Cómo prevenir el virus respiratorio? Otro tema que seguramente ya lo deben haber visto, pero está bueno repasarlo. Evitar no tocar los ojos y nariz. Si tenemos síntomas, bueno, comunicarlo al SEM o ir a hacernos el hisopado. Taparnos la boca a la hora de estornudar o toser, y limpiarnos constantemente las manos y no acudir a eventos masivos.
Bueno, otra de las cosas que yo le digo que a veces las damos por sabidas, pero también tiene su técnica, es la colocación del barbijo. Nosotros, por ejemplo, usamos doble barbijo, esto queda a criterio de cada uno, donde en uno usamos el barbijo N95, que como todos sabemos no es nada barato, y se puede reutilizar. Por este motivo usamos doble barbijo, el N95 y el quirúrgico. Acá no sé si se alcanza a ver, este es el N95, ¿sí? Donde primero debemos identificar la parte de arriba, que es donde lleva una parte metálica, la cual se va a moldar a nuestra nariz, ¿sí? Y la forma correcta de colocarlo, bueno, ante todo, siempre nos colocamos el alcohol, tomamos el barbijo por la parte de adelante, lo colocamos y sin tocar la oreja con el dedo, la pasamos por atrás, luego la otra tira, también sin tocarnos la oreja, lo pasamos por atrás. Lo apoldamos bien a la nariz para que no ocurra esto que me está pasando, de que se me empañen los lentes. En caso de que se les siga empañando, un consejo que les doy, pueden usar una cinta para tapar esta parte, ¿sí? Y luego colocamos el segundo barbijo, que es el quirúrgico, también ubicamos la parte de arriba, la parte metálica, y de la misma manera procedemos a colocarlo, pasando por atrás, y nos aseguramos de que tape bien toda la zona de la nariz y la boca. Una vez utilizado a este, no debemos tocarlo, ¿sí? Mientras lo estemos usando. Si está humedecido, debemos descartarlo, y a la hora de quitarlo, nuevamente, alcohol, ¿sí? Nos quitamos el quirúrgico, como dijimos anteriormente, por atrás de la oreja, y a este lo vamos a descartar, ¿sí? Y al N95, de la misma manera, lo quitamos con el menor contacto posible, lo guardamos en una bolsita, y nuevamente el alcohol. Bueno, chicos, así termina esta clase, espero verlo la próxima, los dejo de nuevo con Alejandro, gracias.